Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. A ver, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según sea el caso, nos están viendo en diferentes países de América, América Latina, Hispanoamérica, para ser más inclusivos. A ver, un abrazo a nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos, Miami, donde está nuestro director Ricky Gómez. A ver, Texas, Nuevo México, Arizona, toda nuestra comunidad hispana. Un gran saludo al organizador del Broadway Film International Festival, mi gran amigo Emilio Vega, que por ahí tuvimos la oportunidad de convivir con él. Bueno, un saludo a toda la comunidad hispana, México. ¿Qué les digo de todos los países? Nos están viendo también en Europa, en España, en Italia. Nos están viendo en muchos lugares. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura, y a través estamos, ahora sí que también a través de nuestra asociación civil México Progresa Leyendo. ¿Cómo puedo comunicarme con México Progresa Leyendo? Muy sencillo, mexicoprogresaleyendo.org. Ahí hay puntos de contacto. Ahí le estamos dando un poquito de mantenimiento a la página, pero dura 2 o 3 días y ya la tenemos otra vez en servicio, remodelando, poniendo cosas nuevas que a ustedes les van a gustar, etcétera, 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 etcétera. El día de hoy tengo un programa sasasasazo. ¿Saben qué? De un tema que a mí me apasiona, que va vinculado con nosotros y que además déjenme decirles que viene de la mano con una gran amiga y compañera. Y ahorita antes de grabar estábamos platicando que a mí uno de mis deportes que me encanta es la charrería. Un saludo a todos mis compañeros charros, a mi Asociación Metropolitana de Charros La Tapatía, a todas las asociaciones charras que nos distinguen con escucharnos, y que además ella es compañera mía porque mientras nosotros practicamos la charrería, ella hace muchos años estaba en la parte de la danza regional mexicana, que es maravillosa. Yo me identifico mucho con ella por dos cuestiones. La primera de ellas es porque es una mujer trabajadora, emprendedora, una mujer que todos los días, de repente me entero, se dedica mucho a su familia, la ama, la quiere. Ya después platicaremos de eso. Me identifico con eso por la charrería, por la parte entrañable que le dedica a ella a sus seres queridos, y también porque el apellido de ella, el segundo apellido es Navarro. Ella es Elizabeth Salazar Navarro. Quiero comentarles que yo soy sobrino del famoso actor Carlos Navarro, que por ahí hizo algunas películas. Él es de origen sonorense, trabajó con Dolores del Río en Doña Perfecta, un tren llamado Tranvía, una ilusión llamada Tranvía, con Mantequilla, con Lilia Prado. Y me identifico porque a lo mejor por ahí traemos parentesco. Mi querida Elizabeth Salazar Navarro, Liz, voy a decir tu biografía, y ahorita, después de todo lo que voy a comentar de ti, ya vamos a escuchar tu hermosa voz. A ver, la semblanza de mi querida amiga Elizabeth Salazar Navarro, ahí les va. Ella es una destacada profesional en el ámbito de la vivienda. Y quiero decirles que este programa se va a llamar La Cultura de la Vivienda. Ella es una destacada profesional en el ámbito de la vivienda social, con una trayectoria que abarca más de 18 años de experiencia en el sector. Su carrera se ha caracterizado por un firme compromiso con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, combinando su conocimiento técnico con una profunda sensibilidad social. Inició su carrera en el sector público, donde desempeñó diversos roles en el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, así como en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.
Su capacidad para gestionar proyectos complejos y su habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios le permitieron participar como asesora en el Senado de la República, apoyando al senador José Narro Céspedes. Un saludo al senador. Posteriormente, Elizabeth se incorporó a la iniciativa privada, trabajando en GeoTI como gerente de desarrollo de negocios y como coordinadora nacional de la Fundación Barraza Valteros y presidenta de la Fundación Somos Uno. En esta etapa se destacó por su habilidad en relaciones públicas. Su espíritu emprendedor la llevó a convertirse en socia de varias sociedades mercantiles, donde ha jugado un papel clave en la expansión y diversificación de proyectos inmobiliarios. Su liderazgo y visión estratégica han sido fundamentales para el éxito de estas iniciativas. Actualmente, como presidenta de la Asociación Logrando Casa, espera que su dedicación y pasión por la construcción de vivienda social sirva de inspiración a las nuevas generaciones de profesionales para que sigan por la lucha de la democratización del sector inmobiliario. Tiene un currículum muy amplio, es licenciada en Derecho, consultora, asesora jurídica, abogada litigante, directora general de Líderes en Orientación y Soluciones Jurídicas, Asociación Civil, presidenta de Fundación Somos Uno. Carambas, egresada además del Centro Universitario de TAC Campus Tlanepantla, maestría en Derecho Penal concluida en proceso. Carambas, ¿qué? Liz, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación aquí presentándome. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy bonita. Y sí, realmente eso es lo que yo me he dedicado ahorita. Oye, Liz, fíjate que tú y yo tenemos algo en común, además del apellido, además de la fiesta mexicana. Nos encanta el trabajo social, el altruismo, el favorecer gente, familias. A ver, primero, ¿cómo caes en esto? O sea, ¿cómo caes en esto y cómo te apasiona tanto? Pues fíjate que yo creo que eso ya lo traigo de nacimiento. Tengo una familia que afortunadamente tuve quien me guiara en esa parte. Mi padre, mi madre siempre fueron muy altruistas, ¿sabes? Siempre fueron de apoyar, de ayudar, de ver a quién más lo necesitaba, empezando por la familia, ¿sabes? De ahí, pues yo creo que es escuela, ¿no? Ahí lo vas teniendo en la sangre, ¿no? Más que otra cosa. Oye, ¿cómo te ha llegado a apasionar tanto esta parte, además bueno, tú eres abogada, pero has sido una abogada que definitivamente se casa con las causas sociales y dices, pues todos tienen derecho a... ¿Qué viste en el pasado? Digo, obviamente tus papás, ¿tuviste alguna carencia de alguna amiga, de algún amigo, de algo te tocó el corazón, ver gente en la calle, ver gente indigente? No sé, ¿cómo te toca esto el corazón tanto? Pues fíjate que yo considero que, pues sí tienes razón, las partes emocionales de alguna forma nos hacen crecer. Yo creo que independientemente de las carencias que uno tiene como niño, que después ya como adulto te vas dando cuenta, porque pues al final del día los papás no saben ni sabemos siendo papás hasta que somos papás, ¿verdad? Ajá. Por ese lado. Por el otro, pues las carencias que uno tiene en cuestión hasta en trabajo, que vas viendo cómo va surgiendo todo en el camino con la gente a un lado, todo lo que de los niños, la parte social, eso fue lo que a mí al principio pues me cautivó muchísimo, ¿no? De hecho, llegué al grado de que empezamos a ir a hospitales, a checar a niños, a ir a orfanatos, llevar pues despensas, cobijas, todo lo que pudiéramos obtener, empezando desde casa, ¿sabes? Eso es algo que a mí que me ha llamado desde muy niña. Oye, querida Liz, Mm. tú eres presidenta de Logrando Casa AC en la actualidad. Eres Así. una presidenta dinámica, eres una presidenta inquieta. A ver, platícanos un poquito de Logrando Casa AC. Fíjate que la asociación se hizo a raíz, te voy a comentar un poquito, de ser consultora y asesora en cuestión de regularización de la tierra, ¿sabes?
cuando empezamos a ver toda la parte ejidal agraria, pues empezamos a ver muchas necesidades que se pudieran hacer. Ya empezando con la parte social que también ya traigo, pues es apoyar al que más se necesita, ¿sabes? En este caso, pues a mí mi inquietud era que pues realmente todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces empezamos a ver que la parte que pudiéramos obtener de apoyo hacia las personas pudiera ser por parte de una asociación, porque ya sabes cómo están la parte gobierno, la parte privada y pues la verdad el más vulnerable no sabe a dónde dirigirse. Muchas de las cosas que pudieran haber sido que son demasiado caras en cuestión muchos abogados, que no voy a hablar mal de mis colegas, al contrario, todos tenemos una remuneración. Pues sí tenemos que tener ese apoyo también de ponerte de empático con la gente, ¿no? Y ver dónde podemos apoyarnos. Precisamente desde ahí surge esa parte. Este trabajo que se hace en esta asociación tan icónica que tú diriges, Logrando Casa AC, ¿qué finalidad tiene? ¿Da asesoría jurídica? ¿Da asesoría en base a créditos? ¿Qué aporte hay a la sociedad? ¿Qué aportación directa hay en esto? ¿Asesoría? No sé, ¿cómo lo ubicas? Pues mira, más que asesoría, sí, bueno, sí damos asesoría jurídica, pero vamos desde la parte social, no nada más en cuestión de no cobrarles, o sea, no, porque siempre tiene que haber una remuneración. Mira, desafortunadamente, si nosotros nos vamos a una parte social sin cobrar nada, muchas veces hacemos que la gente también pues se malacostumbra a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, la asociación lo que hace es hacer estudios socioeconómicos para poder apoyar en cuestión jurídica a las personas que se necesitan, no nada más en cuestión de regularización de tierra, también ahí puede haber hasta una cuestión de contratos, porque pues todo es de materia, puede ser materia mercantil, puede ser materia civil, entonces ahí entra toda la parte social que nosotros podemos de alguna forma beneficiar a las personas, Oye, incluyendo proyectos, ¿no? ok, oye Liz, una cosa, yo quiero irme a la historia de la cultura de la vivienda, Ok. que es lo que estamos aterrizando en este tema. Eh, a ver, el hombre deja de ser nómada, Ujú. ¿no? A ver, empezando por ahí, ¿no? Sí. Y de vivir en una cueva y de buscar las ramas de un árbol o de vivir en una barranca en donde se protegía del viento, del agua, de las condiciones climáticas. Creo que esta cultura empieza a nacer cuando se termina ese sedentarismo, ¿no? Esa parte sedentaria de ir de lugar en lugar, en lugar, en lugar. Y creo que esto da pauta a los asentamientos humanos que me imagino estuvieron regidos por áreas geográficas. Es decir, había un río, había agua, había un terreno sembrable. ¿Cómo visualizas este inicio de la aventura del hombre en este sentido? Pues fíjate que uno de los temas fuertes que de alguna forma tenemos en la asociación, lo platicamos, de hecho hoy tenía yo una plática con mis socios y nos decíamos, ¿no? Cómo es que vamos a ir evolucionando, ¿no? Nos veíamos en los años de 1920 y si nos vamos más atrás, como tú lo estás comentando, ¿no? Cómo el hombre empieza a crear esa parte de vivienda, ¿no? Hasta dices, bueno, ¿y cómo es? Antes eran unas viviendas muy grandes, ahora ya no. ¿Y sabes por qué es? Por la ¿cómo se llama? Cuando son, cuando hay muchísima densidad de población, Sí, ¿sabes? con la explosión demográfica. Exacto. Entonces eso hace que pues la cultura se vaya viendo de una forma diferente, desde cómo se van construyendo las casas hasta hoy cómo se construyen, ¿no? La verdad, anteriormente las familias eran muy grandes y las casas eran distintas, totalmente. Me queda claro, las casas eran distintas, eran muy grandes y eran pegadas a los recursos naturales que brindaba la geografía del Exactamente. lugar, ¿no? Exacto. Hoy, pues de eso cambia mucho con la densidad de población, porque va creciendo, van creciendo. De alguna forma, pues la necesidad de vivienda es tan grande que pues hoy se hacen, pues de alguna forma, viviendas muy pequeñas, ¿no? Que eso también va cambiando.
muchísimo hasta en la cuestión de, no nada más de la construcción, sino de todo lo que conlleva tener adentro de una casa, ¿no? Y las familias, estamos hablando de 3 miembros. Anteriormente eran familias de 10, 15 miembros, ¿te imaginas? Y aún así había casas que de alguna forma eran mucho más grandes que ahora, ¿no? A pesar de que eran mucho más grandes las familias. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy de un pueblo de Tamaulipas, Santander Jiménez, Tamaulipas. Les mando un abrazo a mi pueblo. Cuando yo era pequeño, no existía la luz. Había una generadora de luz, conectaban, ponían la luz de cierta a cierta hora. Muchas veces dormimos a 42 grados sin ventiladores. No existían, pero existían unos ventanales, unos balcones. Las orientaciones de la casa eran de norte a sur, porque abrías esos balcones, entraba un aire precioso, delicioso, con orientación. Es más, se buscaba la orientación de la casa norte-sur. ¿Cómo ha evolucionado la vivienda de esos momentos ahora? Es decir, lo estás comentando, viviendas pequeñas, ya no importa tanto la orientación norte-sur, ¿no? O sea, Ya no, ahora hasta las hacen verticales. Ya no es otro mundo completamente en cuestión de vivienda. es más, yo he ido a los Estados Unidos y a muchos países donde hay, ya no existe el diseño para aprovechar las condiciones climatológicas que nos brinda la naturaleza. Llegas a lugares en donde están a 42 grados y las ventanas, inclusive en vez de ser grandes, son chiquitas, pues, porque le Sí. ponen aire acondicionado a todo. Sí, hoy de hecho las cosas cambian. Vete si quieres hasta, no nada más hablando de viviendas, si hablamos hasta cuestión de los hoteles. Los hoteles como son hoy. Anteriormente yo recuerdo cuando estaba más chica que mi papá nos llevaba así a viajar y nos decía, vamos a entrar a un hotel tal, y era un hotel que no tenía aire acondicionado, no tenía nada, era muy rústico. Y si tú te das cuenta es lo mismo, o sea, en cuestión de vivienda es lo mismo anteriormente. Hoy no hay un lugar donde no vayas a un hotel donde haya un aire acondicionado. Hoy no vas a algunos estados donde ya las casas ya están acondicionadas con aire acondicionado. Ya ahora ya no está esa parte de tener ventiladores, hasta los abanicos traíamos, ¿no? Nada que ver. No, yo me acuerdo que había casas que se hacían de, de, De de, adobe. de adobe. Sí, cierto. Yo tenía una casa que era de adobe, mi querida casa del centro de ahí de Jiménez. Tengo fotografías de esa casa, de adobe con techo de palma Exacto. y con balcones de orientación norte-sur. Era la casa. Fíjate que pues las casas anteriores con ladrillos, de hecho ahí entran muchísimos temas porque entra lo que son los materiales hoy son diferentes completamente. Lo que acabas de decir, adobe, ladrillo rojo, hoy cuáles son, hoy ya son hasta como, son así como tipo con, ¿cómo se llama? Habla roca. No, ándale, sí, pero hay otros que hasta el techo ya es distinto. Anteriormente, pues era, le ponían su losa. Hoy ya la losa la hacen diferente, muy diferente. Hoy son bloques, ya las hacen por bloques. Anteriormente, ¿no? Eran ladrillos, no había otra cosa. Yo me Había acuerdo. mucho. Ujú. Es más, lo que hacía una casa, hablando de la cultura de la vivienda, lo que hacía una familia viera la solidez de la casa era el material. Era, la mía es de ladrillo, la mía va más allá, es de piedra. Es decir, la casa siempre ha sido la cultura del resguardo de la familia, ¿no? Cómo se visualiza la casa, cómo se visualizó y cómo se visualiza. Porque hay una parte psicosocial. Completamente, pero yo considero que al final del día, la casa, sea pequeña o sea grande, es un hogar. Y los hogares cambiaron. Cambiaron hasta en el tema de cómo de alguna forma las familias eran tan grandes que hoy son pequeñas. Date cuenta, entran muchísimas cosas. O sea, anteriormente yo, pues, si no, pongo a platicar hasta con mis abuelitas, ¿no? Cómo eran realmente las anteriores viviendas. Yo me acuerdo que entraba a casa de mi abuela y eran así, hasta las escaleras así grandes, grandes como con 3 o 4 hasta 5 recámaras. En cambio, pues sí, eso porque les iba bien, pero cuando no eran vecindades,
¿Te das cuenta? Eran cosas que eran de un cuartito, varios cuartitos y de alguna forma hasta el baño en medio de como de 10 o 15, como, pues viviendas, ¿no? Realmente hoy ya no, ahora es diferente, cambian las cosas. En esa parte de cómo era la vivienda anterior a lo que es hoy, es un mundo completamente. Y fíjate una cosa, el otro día estuve hablando con un amigo mío que trabaja ahí en la colonia Doctores, queridos amigos bueno, de otros países. La colonia Doctores es una colonia que está sentada en la Ciudad de México, es una colonia que tuvo cortes de barrio, cortes populares, había una policromía de muchos tipos de personas. Y el otro día estábamos platicando exactamente el tema de las vecindades, lo que tú comentas. Había vecindades que constaban de 20, 30, 40, 50 puertas en donde había un cuarto y ni siquiera existía un baño para cada cuarto. No sé si tú lo has visto, existía, a ver señores, existía el baño comunitario, el baño de Exacto. hombres, de mujeres, y déjenme decirles, en algunos casos ni siquiera la gente se podía bañar ahí, de ahí la proliferación de los baños públicos. No, de hecho, yo en algún momento llegué a visitar algunas y créeme que pues eran familias muy grandes también ahí mismo. De hecho, para lavar, pues imagínate, o sea, en medio eran lavaderos donde iban varias a estar lave y lave y lave, ¿no? Y el agua, pues te imaginas, ahí también era un problema de agua. Entonces, se vienen muchos temas en cuestión de cómo era antes la vivienda a lo que es hoy, ¿no? Sigue, Completamente sigue, diferente. sigue siendo esta parte de vivienda, querida Liz, sigue siendo el vértice central de la familia por tener y dejar un patrimonio. Sigue viéndose como eso. Sí, yo digo que eso siempre se va a ver. ¿Por qué? Porque pues es un patrimonio que tú vas a tener para obtener algo que tú puedas resguardar tu seguridad, tu integridad, tu familia. Yo considero que siempre lo va a haber. Sigue siendo y siempre será. Es decir, la casa significa, por un lado, digo, tiene muchas confluencias. Unión familiar, eh, estabilidad familiar, emocional, si tengo mi casa, es mía. A ver, perdón, puedo comer frijolitos, pero tengo una casa propia. Es Exactamente. decir, forma parte de tu seguridad. Yo considero que sí. Y de hecho, la mayoría yo creo que de todas las personas que tenemos la parte de vivir en este planeta, tenemos derecho a tener una vivienda digna. La Una verdad. vivienda digna, estás hablando, digna. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre una no digna y una digna? Perdóname. No, sí está bien, o sea, y estoy de acuerdo. Una vivienda digna es realmente tener un techo donde tengas todos los servicios, donde tú puedas tener. Ahora, si hablamos en cuestión, ahí entraría el hecho de tener lujo a tener digna, ¿no? Porque es muchísimas cosas, es una gran diferencia. Claro. O sea, La la vivienda digna es la que está conformada por un hogar en donde haya los servicios básicos y tenga una confección, una manufactura que proteja a la familia de, de las inclemencias del tiempo. A ver, Todo lo que lleve el clima afuera, ¿no? Claro que sí. O sea, a final del día es algo que nosotros queremos tener, una seguridad de tener mi propia tranquilidad, ¿no? Ya lo demás es lujo, ¿no? Si tú quieres, pues, pues remodelarla, ponerla más grande, ya es cuestión de alguna forma tuya, ¿no? Y ahí entra la cuestión económica, ¿no? Todo lo que uno quiera meterle a una vivienda, ¿no? ¿cómo he viajado yo en algunos países de Centroamérica y en México? Y quiero darle una felicitación a esas familias que todavía, a ver, Liz, yo quiero hablar de esto, Sí, claro. todavía se estila la autoconstrucción. ¿En qué porcentaje se sigue autoconstruyendo? Es común, a lo mejor no tenemos un porcentaje real, pero antes se utilizaba la autoconstrucción. La función del padre de familia era acercar el material, en forma comunitaria se rodeaba con personas hermanos, amigos, levantaban las paredes y era lógico en provincia encontrar la historia de mi papá construyó la casa. Pues hasta la fecha sigue siendo, ¿no?
Yo digo que en todo lo que es provincia sigue siendo. Aquí en México sigue siendo. En la Ciudad de México no. ¿Por qué? Porque el espacio es muy reducido. Hay muchísima población. Pero en todo lo que es en los estados, yo considero que sí, sigue siendo así. O O sea, sea, ¿tú consideras que la autoconstrucción sigue siendo una piedra, una piedra angular en la proliferación de las casas, habitación de la gente que está en provincia? ¿Así se sigue utilizando en alto grado la autoconstrucción? pues mira, si lo veo de una cuestión personal, yo digo que sí. Todavía sigue siendo esa parte. En las familias van construyéndose poco a poco y a lo mejor ahí entra también la parte económica, ¿no? Porque muchos de los familiares lo único que requieren, ahí ven y te lo comento por la parte que muchos se van a otros países por obtener alguna cuestión económica para poder construir sus propias casas, ¿no? Y muchísimo mejores. Y eso, pues, ahí sí entra lo que tú comentas, que es lo de la construcción, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, por acá por Cihuatanejo, y te lo hablo en cuestión personal, ¿no? Muchos familiares, amigos se han ido pues, a Estados Unidos y han mandado su dinero para poder construir su propia casa. Créeme que así lo han hecho y son casas muy bonitas, ¿no? Que de alguna forma ni aquí en la ciudad ni aquí en el Estado de México hay, ¿no? Allá lo, Ah, ¿no? no, no, sí, yo he llegado a pueblos hermosos, pintorescos, Sí. como el mío, y de repente dices, aquí en el pueblo, a la mitad hay una casa. Bueno, sí, en algunos estados sí, sí va a haber, ¿no? Yo te lo digo a nivel personal, en donde yo me he dado cuenta. Puede ser que aquí en el Estado de México también, ¿no? Mm, pero pues es en todos lados. Si realmente tú quieres construir tu casa y lo puedes hacer en esa parte con cuestión familiar, sí se puede hacer. ¿Cuál es el primer paso que puede tener una persona en ese deseo por tener una vivienda propia? Eh, a ver, es un consejo además, encontrar un trabajo que tenga seguridad social, que tenga derechos para créditos, hacer un ahorro, no sé, los jóvenes que nos estén escuchando, ¿cuál sería el primer paso para planear, proyectar a futuro poder tener una vivienda propia? Pues yo digo que es el ahorro. El ahorro, la verdad, porque pues al final tú estás trabajando para algo, si no Mm, somos de alguna forma donde no somos de alguna forma, cómo te explico? Pues, ay, ¿cómo lo explicaré? Dentro de lo que es una planeación financiera. Si yo soy ahorrativo, como joven a cierta edad, pues voy a tener lo que yo considero, ¿no? Ahora, si es en la parte de obtener algo que me va a dar un patrimonio para yo estar tranquilo, pues ahorro. Yo considero que es lo mejor. Liz, ¿ha habido un movimiento conjunto de los actores que pretenden comprar una casa? Me refiero a esto. Hace muchos años la obligación del padre de familia era, tú pones la casa, tú pagas la casa, es tu obligación. Y se veía a la mujer como, tú atiendes la casa. Pues fíjate que yo ahí sí difiero un poquito. Anteriormente sí era Sí, así. hablo de Sí, antes, hablo de antes. sí, Ahora, anteriormente sí. hablo de antes. Ahora yo creo que ya es más igualdad al género, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el hecho, y sí es cierto, México vive una cuestión matriarcada, ¿no? De alguna forma siempre hacemos al hombre que sea el proveedor, el que de alguna forma dé la casa, que dé la sustentabilidad pues de comer, ¿no? Hoy en día yo creo que ha cambiado mucho eso, ¿sabes? No nada más es el hombre, aquí yo creo que también la mujer puede entrarle. La mujer ha dado un giro muy grande, claro que sí, pero también entendamos en cuestión de que pues aunque seamos igualdad a géneros, no somos iguales, ¿no? Ahí sí también son grandes cosas, pero en cuestión en esta parte, pues, creo que tanto la mujer como el hombre le pueden entrar a las dos cosas. Oye, Liz, un punto de vista tuyo muy personal. Me parece que tenemos, hablando de casas y de vivienda, tenemos sobrepoblación, sobrepobladas algunas metrópolis. No, no quiero decir, pues lo voy a decir, la Ciudad de México era metropolitana, Sí. ciudades como Monterrey, saludos a mi familia de Monterrey, a los de la Garza,
a los Garza, a los de la Guadalajara. Ahora ya empezamos con la hermosa Puebla, Querétaro. ¿Qué tanto estamos avanzando en esa urbanización en zonas ya muy pobladas? ¿Y qué tanto estamos descuidando el poder allanar otros espacios que ofrecen oportunidades de construcción? Obviamente va ligado con el empleo, ¿verdad? Pero ¿tú cómo consideras esta sobrepoblación en ciudades? Oye, hasta las áreas ecológicas se han llevado de paso. Pues sí, mira, pues yo creo que es un gran desafío. La verdad hay algo pues que de alguna forma estamos sobrepoblados. Realmente Ciudad de México pues está sobrepoblado. De hecho, el tema de llevar vivienda social a la ciudad ha sido porque pues ya no hay vivienda, ya no hay espacios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modernizar? Pues la forma de que la misma gente, sus mismas casas que han estado vendiendo en cuestión para obtener una economía, fíjate que muchas veces las han dado en cuestión de donación para poder blindar esta parte de poder dar casas a las personas que realmente se necesitan, ¿sabes? Eso yo sí me he dado cuenta. Otra cosa, pues la planeación, cómo hay que planearlo, porque es bien complicado, ¿eh? Ciudad de México es una de las ciudades más grandes, pobladas, ¿no? O sea, y más conflictivas, ¿eh? Porque hay muchísima mafia hasta en eso, ¿eh? Entonces hay que de alguna forma, ay, pues yo como asociación, como en cuestión personal, si tú lo quieres ver, yo considero que tenemos que ver programas sociales que podamos pues, fomentar a la persona que no tiene alcance también a créditos, a cuestión para obtener una vivienda, ¿no? O sea, por eso mucho viene lo que es el crédito, o los derechos informales, no sé cómo manejarlo, pero en cuestión de tener algo digno, ¿no? Informalmente, pero que sea legal, ¿no? También. Entonces, son... O sea, Liz, los primeros pasos cuando adquirimos una propiedad, tú como abogada, ha habido fraude con la compra de terrenos, ha habido fraude con constructoras, pero el inicio es, pones tu pie derecho, quiero pensar metafóricamente hablando, en tu nuevo terreno, consideras que es tuyo, empiezas a construir una barda y de repente llega otra persona y te dice, discúlpeme, pero este terreno es mío. Danos por favor consejos dentro del área legal que nos permitan protegernos de esta situación. Mira, cuando uno adquiere una propiedad, lo primero que tenemos que darnos cuenta, porque muchas veces tú compras un terreno o una propiedad y te dicen, no, pues aquí está la escritura, la checas, tú vas al registro, checas que todo esté en folio real y todo está bien. Desafortunadamente aquí vienen muchas cosas, como abogada lo hemos visto, que pues hasta en eso hay fraude, ¿sabes? Entonces nosotros lo que hacemos muchas veces, aparte de revisar una escritura, aparte de revisar todo que esté bien, mira, mucho es que la familia esté de acuerdo. Hay veces que hay juicios intestamentarios en donde pues uno no está de acuerdo y sacan escrituras, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la investigación completa. Ok, Completa. Antes de otra cosa, hay una investigación. ok. Vemos que realmente los documentos, aparte de que la escritura es válida, vamos con el notario, validamos que realmente sea válida esa escritura y entonces sí, hacemos todo lo que pudiera ser pues ya la compraventa del terreno, ¿no? O de la casa, que al final del día en Ciudad de México son más casas, ¿no? Ahora, difiere un poquito más también en el Estado de México porque pues aquí es el IFREN donde de alguna forma se registran. Todo. Si hay un problema de embargo, si hay un problema de hipoteca, si hay una sucesión, todo va registrado en el registro, en el Instituto Federal del Registro Público, que es el IFREN. Entonces, ahí es donde tú tienes que de alguna forma ir a checar que todos los documentos que de alguna forma te están dando estén correctos. Yo, si les doy una sugerencia, antes de adquirir una propiedad, váyanse al IFREN, chequen en la Ciudad de México, váyanse a lo que es el registro público, chequen que todo esté de acuerdo a todos los documentos, porque luego te digo, o sea, las escrituras que te dan no están registradas, no aparecen y es un caos completamente.
En cuestión así, si tú vas a adquirir una propiedad en cuestión que no tenga una escritura y que de alguna forma todavía esté pues como una parte ejidal, pues tienes que tener que tenga un título de propiedad que realmente el ejido te lo haya, que esté bien de alguna forma registrado en el registro agrario para que ya el título de propiedad esté liberado y entonces sí pueda elevarse como escritura pública y entonces sí poderse vender. Eso es lo que yo les sugiero. Oye, ¿se ha sabido de algunos situaciones irregulares cuando se protocoliza los acuerdos comerciales de un terreno ante notario público? Ha habido ocasiones en las que la gente dice, oye, esto fue, lo hicimos ante notario, sí señor, pero la propiedad tenía otro dueño, tenía un problema jurídico, tenía un PJ3, un PJ4, hubo un amparo, está corriendo el amparo porque tuvo una hipoteca. Usted, claro, fue al notario y de todas maneras tiene un PJ4, que es un problema jurídico 4. ¿Qué opinas de esto? Mira, te voy a comentar y es algo que de alguna forma nos sucedió. En una compra de un terreno, bueno, sí, de un terreno nos dieron una escritura. Para cuando yo voy al notario, el notario me dice, ¿sabes qué? Sí, no hay ningún problema, pues todo el proceso iba muy normal. Hasta que sucedió un tema. Nos empezaron a dar muchas largas para darnos la escritura para hacer realmente el contrato de compra-venta. Pues resulta que el folio con el que estaba registrado la escritura estaba resguardado porque hubo una matricidad. Y tú dices, ¿y qué es matricidad? Sí. Bueno, pues, de alguna forma que registraron un folio donde no existía. Y entonces la notaria regresa y me dice, no, es que yo no tuve la culpa. Pues, ¿cómo no? Pues claro que sí, porque tú debiste de haber de alguna forma, como tú me lo acabas de decir, pues visto que todos los documentos que yo te daba estaban en orden y estaban bien. Hoy me dices que no me puedes dar esta parte porque hay un resguardo en el IFREN y que de alguna forma hay matricidad en este terreno, ¿no? Entonces es un caos. Entonces ahí es donde de alguna forma nos tenemos que dar cuenta que hasta los propios notarios llegan a incurrir en este tipo de temas. Entonces no se puede hacer nada. Y entonces sería un delito si de alguna forma a mí yo tendría que registrar con otro número de folio para que yo pudiera vender ese terreno. ¿Sí? Yo tengo ganas de comprar un terreno, puedo acudir a las oficinas de catastro del municipio en donde quiero adquirir la propiedad, puedo solicitar una libertad de gravamen. ¿Qué investigación por mi cuenta crees que pueda yo hacer en pro de tener la mayor seguridad posible al respecto? Mira, yo considero, no es tanto todo el mundo se va al municipio y saca el catastro. Todo Ok. el mundo se va al municipio y saca la cuestión en todo lo que son los requisitos de agua, que todo esté libre de gravamen. Yo lo primero que les sugiero es que se vayan al IFREN y en el IFREN, o sea, lo que es el registro público de la propiedad, váyanse a cerciorar que en efecto todo el documento que le están dando es válido, porque ahí se queda registrado todo lo que hay y como antecedentes. Lo que es el registro de la propiedad, de alguna forma, conlleva a todo lo que lleva desde que se adquirió la propiedad, antes de ser, más bien desde propiedad privada. ¿Por qué? Porque anteriormente hubo lo que es un ejido, de alguna forma se O sea, adquirió es algo. como el archivo histórico. Exacto. Ahí tienes que ir. Ahí sale todo. Tiene que haber antecedentes registrales, tiene que haber los registros que de alguna forma se hizo, si se hizo una compraventa anterior, quiénes fueron los dueños, cómo se adquirió la propiedad, si hubo una hipoteca, si no la hubo. Yo, antes de ir al municipio y demás, yo les sugiero que mejor se vayan al registro de la propiedad y ahí revisen que lo que están comprando sea válido. Ok. Queridos amigos, esto lo estamos hablando para México. Nos están escuchando en varios países. Ustedes deben de buscar que este tema, la situación legal, pueda estar, digamos, tropicalizada a la entidad en donde ustedes viven. Es importante esto. La abogada nos está comentando esto, pero bueno, en otros países hay otras instancias, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo creo que en otros países debe ser lo mismo. ¿Por qué? Porque pues al final del día la tierra es tierra y la tierra es de todos, pero debemos de tener pues ciertas entidades donde de alguna forma se vayan haciendo los registros de cada propiedad. No cambia mucho, ¿eh? Porque de alguna forma pues es una escritura. Todos tenemos un título que nos acredita algo como vivienda. En Ok. cualquier país es lo mismo. Ok. Liz, zonas sísmicas como México. Ay, a decir, Liz, ¿cómo se te ocurre darme esas preguntas? Zonas sísmicas como México, la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, en donde debe de haber una certificación de las autoridades. Aquí en México, queridos amigos, hay un departamento, una dirección que se llama Protección Civil. ¿Qué, tenemos derecho a exigir esa certificación al comprar una vivienda? Quiero que me digas si Protección Civil, hablando de México, te autorizó la construcción y la supervisó. ¿Existe esto que es metódico o no existe? Sí existe. A Protección Civil lo que te da es las licencias en cuestión de construcción, toda vivienda, bueno, en cuestión de vivienda no lo sé, podría ser en cuestión de comercio. Ahí sí te mentiría, pero pues podríamos de alguna forma yo, pues bueno, pues no, mira, fíjate que no tienes toda la razón. En cuestión de cuando se construyen edificios, cuando se construyen centros comerciales y debe de haber en cuestión de vivienda, sí tiene que entrar protección civil. ¿Por qué? Porque vienen licencias de construcción, en cuestión de protección, tiene que haber si hay una la regularización de tierra en los asentamientos, si realmente puede haber cuando se hunden o algo así. Entonces sí entra protección civil. Ok. O sea, a ver, queridos amigos, cuando ustedes compren una propiedad, por favor, a ver, tienen que pedir la documentación que acredite dos cosas. Una, la situación legal del inmueble. ¿No, Liz? Eso es definitivo. Y la segunda, la situación en la que la construcción está autorizada para la zona en la que está asentada dicha construcción. Me refiero zonas sísmicas, zonas volcánicas, zonas en donde por ahí me estoy acordando de que una situación de una temporal de huracanes o de ciclones avasalló muchas colonias en Luisiana, en Estados Unidos, hace algunos años. Es decir, las inclemencias del tiempo deben de estar previstas cuando adquirimos una propiedad. Discúlpenme, por favor, pero No, es sí, un patrimonio, ¿no? no, y sí entran normas de construcción, planeación, prevención, todo, ¿eh? Sí entra. O sea, de alguna forma uno tiene que estar muy seguro de dónde está viviendo. ¿Por qué? Pues porque son normas que también entran para construcción, por lo mismo. O sea, tienen que de alguna forma basarse en todo lo que es el instituto en cuestión de geográfico nacional, porque imagínate, construyen zonas sísmicas, No, es bueno, sí, es un cierto, tema, es un tema. es un tema fuerte. Otra cosa, Liz, no sé si tú me acompañes con esta recomendación, pero a ver, queridos amigos, cuando compren viviendas, también fíjense que estas no hayan sido construidas en zonas ecológicas. No, no, Ah, no, eso también. por favor, Liz, ¿qué opinas al respecto, por favor? Mira, en este tema, híjoles, pues estamos hablando de un tema fuerte en México, donde de alguna forma se han perdido muchísimas cosas en cuestión hasta de fauna, en cuestión de flora, y pues realmente hasta perdemos oxígeno, si te das cuenta, ¿no? Realmente sí es así. Entonces, ¿qué opino? Pues que sí, fíjense en esa parte, no es justo que nosotros también fomentemos, porque al comprar fomentamos lo mismo. Exactamente. Ujú. Yo he visto que hay personas que de repente dicen, qué bonito está este terreno, qué bonita está esta propiedad. A ver, y quiero poner de ejemplo, a ver, y me voy a aventar a esto. En México, en la delegación Álvaro Obregón, existen muchas barrancas, no sé si tú lo has visto. Sí. Barrancas que fueron declaradas desde hace muchos años como áreas ecológicas. No sé a quién se le ocurrió, no sé qué legislación entró, pero estas barrancas, por cierto, cerca de la Asociación de Charros, de la que yo soy, la Asociación Metropolitana de Charros,
íbamos a montar en esos lugares tan hermosos a caballo, y de la noche a la mañana, de unos años para acá, empezaron a fraccionar en zonas ecológicas. Entonces, también una parte compete a la autoridad LIS y otra parte compete al comprador. Así es. Digo, Como perdóname. lo mismo, ¿no? De hecho, aquí entran y debe de haber programas de ordenamiento ecológico realmente, porque estos programas determinan el uso de suelo. Entonces, ahí estás fomentando a que tú estés comprando cosas que no son válidas. Entonces, entramos en el mismo sistema de comprar algo que no debes de comprar. Sí hay que tener mucho cuidado en eso también. Oye, Liz, queridos amigos, por favor, antes de que se acabe esta entrevista, que me está encantando, Liz, a ver, te lo voy a pedir en dos ocasiones. Ahorita, danos tus contactos, los de la asociación, redes sociales. A ver, amigos, por favor, aquí puede haber orientación, un consejo. Liz y su equipo de trabajo están ellos dispuestos a darnos consejo y orientación. Queridos amigos que viven en México, en el país México, en la Ciudad de México, ahora conurbada, por favor, ahorita antes de terminar el programa volvemos a dar los datos, pero aquí es importante porque Sí, Roger, claro, pues ahí te doy mi página de internet, es www.lograndocasa.com. Estamos acá, tenemos una oficina acá por Santa Mónica, Tlanepantla, estamos para atenderlos. En la página vienen los datos, viene ahí el domicilio que es calle Álamo número 93, despacho 302. Y ahí estamos para atenderlos. El número telefónico, si quieres, al final te lo digo para que lo puedan tener y lo puedan anotar y pues estamos en contacto. Realmente toda la asesoría legal que requieran en cuestión de regularización de tierra, en comprar casas y todo, estamos para servirles. da el teléfono, Liz, y lo repetimos al final. Ok, se los doy, es el 5635 70 98 94. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí hay una cosa muy importante que siempre me ha inquietado. ¿Cuál es la mejor manera de elegir una vivienda de acuerdo a la gente que la va a habitar? Es decir, ¿cómo podemos empezar somos una pareja, queremos tener hijos, tenerlos, adoptarlos? Es decir, ¿cuál puede ser la mejor planeación para ese futuro? Primero, la planificación familiar. Yo digo que sí, hay que planear muy bien lo que realmente quiero comprar primero. Mm, lo platicábamos desde el inicio, las familias de antes eran muy grandes, hoy ya son parejas o de uno o dos hijos, si te das cuenta. Entonces tenemos que planear, planifiquen bien su vivienda, ahorren. Si realmente quieren comprar un departamento, casa, si quieren tener créditos, hay que también saber cómo tener sus créditos. No quiero meter gol, pero hay instituciones financieras que lo pueden hacer. Si quieren también esa asesoría, con todo gusto nosotros podemos asesorar, no nada más aquí en México, también en migrantes en Estados Unidos podemos ver esa parte, estamos para atenderlos. Oye, Liz, una cosa, la durabilidad de una vivienda, perdóname, es una pregunta que siempre, una vivienda nueva siempre tendrá más costo, más plusvalía que una vivienda ya con tantos años. ¿Tú tienes documentado cuál es la durabilidad de una vivienda, una durabilidad útil? No sé. Por lo regular, mira, pues es que ahí difiere mucho y hay viviendas muy viejas, pero realmente pues la utilidad está ya viejas de entre los 50 o 100 años, ¿no? Realmente Oye, varía no, mucho el costo. oye, no digas eso, corazón de mi vida, porque yo rebaso los 50 años. Ya No, pero es que si hablamos de la Ciudad de México, hay casas muy viejitas. Claro. Ahora, si quieres hoy comprar en realmente lo que es la actualidad, pues difiere, estamos entre los 20 años para acá, todavía puede ser una casa rentable. Ok, o sea, una casa hasta con 20 años nos ofrece todavía un margen de vida, un margen de plusvalía válido que tú podrías aconsejarlo, ¿verdad, Así es, abogada? Ok. así es, de los 20 años para acá es una casa muy viable. Ok. Querida licenciada, quisiera hacerte esta pregunta. Estamos hablando de la cultura de la vivienda.
y muere el papá y muere la mamá y hay 2 o 3 hijos. Por favor, rápidamente háblanos de cómo podemos, testamento. Pues mira, aquí considero que, mira, es un tema que siempre yo les doy una asesoría a las personas que llegan con nosotros cuando quieren comprar una vivienda. Y hasta en la parte familiar, yo siempre les digo, primero tienen que poner en orden lo que tienen que comprar. No nada más es el testamento, porque puedes hacer un testamento y de alguna forma dejarle solamente a un hijo o a dos, pero tiene que estar muy bien fundamentado. Ese es por un lado. Por el otro lado, no dejen deudas. Bueno, También. a ver, Otra cosa. consejo de la abogada, no dejen deudas. Ahora, si en dado caso llegase a fallecer, bueno, pues en ese momento, pues hay que abrir un juicio testamentario y realmente pues ver en qué términos pues de alguna forma están, porque pues puede ser que se hayan casado por bienes mancomunados, puede ser que se hayan casado por bienes separados y esa parte pues da mucho al inicio del procedimiento que se pueda dar para obtener pues que de alguna forma la propiedad quede en buenas condiciones, ¿no? Y ahí depende lo que quiera también la familia, porque muchas veces pues después de eso pues quieren vender la propiedad y entonces pues es un caos. Entonces lo primerito que tienen que hacer cuando compras una propiedad, orden, no dejen deudas y dejen un testamento bien establecido, porque también en los testamentos es un caos, no dejan bien fundamentado el testamento y aparece otro hijo o que no, o que el otro hijo no le dejaron y es un caos completamente. Oye, oye, apreciada licenciada, otra pregunta. ¿Tú consideras que cuando una propiedad tiene problemas legales, obviamente baja el costo de la propiedad, ¿no? Digo, también por eso estás diciendo no dejen deuda. Pues si tú tienes una casa Exacto. hipotecada, que con atrasos de hipotecas, es decir, me imagino que una casa con problemas jurídicos siempre estará devaluada, ¿no? Pues mira, sí le baja el valor. Yo nunca digo que está devaluado porque al final del día es una propiedad. Deja un problema económico donde se tiene que resolver y eso cuesta dinero. ¿Qué quiere Ok. decir? Que si se debe en cuestión de predio, hay que pagar predio. Pues ni modo que lo pague la persona que de alguna forma lo va a adquirir, que muchas veces sí lo hacen, ¿eh? De alguna forma la casa está en estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que no se ha pagado el predial durante varios años, que agua tampoco, las cuestiones del litigio, en qué proceso está, y todo eso conlleva que tenga un precio, un valor, y ese valor, pues cuando de alguna forma quieres vender la propiedad, ¿tú qué es lo que haces? Pues le quitas ese valor a la propiedad, entonces, ¿qué hace? Pues baja el costo de la vivienda. Oye, Liz, ¿qué pregunta te debería yo de hacer que no te he hecho, que te agradaría que te hiciera y que te agradaría contestar? Estamos ya prácticamente muy avanzados en esta maravillosa entrevista. A la postre de todo, ¿qué se me ha olvidado preguntarte? ¿Qué te gustaría comentar? Pues mira, que como asociación civil que hoy presidio, como presidenta, pues de alguna forma traigo una forma de pensar que no nada más es el apoyo en cuestión de todos esos programas sociales que hay, sino que nosotros como asociación buscamos el bienestar, de que de alguna forma como asociación queremos apoyar a la sociedad, no nada más en cuestión que veamos con la gente que, ¿cómo te explico? O sea, es que no sé cómo decírtelo, a ver si me puedes instruir, pero lo que yo pienso es que ay, el gobierno necesita apoyo, necesita de alguna forma que esos programas que tiene lo dedique a la vivienda. Y nosotros como asociación, Ok, sí. digamos, es eso lo que yo quiero darme a explicar. Muy entendible, muy entendible. El gobierno tiene una función, pero también necesita el empuje de la sociedad para cumplir con los objetivos de proveer una vivienda digna, una vivienda. Mira, yo diría así, hay muchos programas sociales que hay. ¿Por qué no enfocarse a regalar mejor en vez de apoyos? Casas. Ok, ok. A eso me refiero. Bueno, Yo de alguna forma, pudiera ser, es un programa social, regala una casa, porque en vez de regalar dinero,
no regalas una casa? ¿Por qué no, en vez de dar programas sociales distintos, no regalas una casa? Bueno, y probablemente no tanto regalar, pero viabilizarla mucho, ¿no? Digo, Ajá, digo, a lo mejor no es en el regalo, tienes toda la razón, sino a bajo costo. sí, o sea, porque A regalar muy bajo costo. dices, bueno, a ver, yo diría viabilizarla, ¿no? Ah, Si tú quieres a costo, a costo. a costo, pero bajo. En vez de dar, o sea, lo que me refiero con esto es, da programas de vivienda como das programas en cuestión económicas, para no decir los programas que hay, pero mejor da un programa de vivienda que esté al alcance de lo informal. Ok. Tenemos una parte de lo que es en la Ciudad de México, que es el INVI, pero sabes, cuesta mucho trabajo. No tienes idea todo lo que es la burocracia. A veces hay proyectos que tardan en salir hasta 5 años. ¿Y por qué? Pues por la demanda que hay. Entonces, ¿por qué no fomentar a otros programas donde realmente, pues en vez de eso, pues págales a la parte de gobierno donde puedas obtener una casa para la parte ciudadana más social? Hay que tener dignidad para vivir. Hay que tener luchas por la dignidad de la vivienda. Una Así es. persona tiene derecho a una vivienda digna. Sí, imagínate cuánta gente no está esperando ahorita una propiedad. Y dentro del instituto, Bueno, que tardan muchísimo tiempo. a ver, nosotros en México Progresa Leyendo hemos detectado familias que viven en lo que no nos damos cuenta, en estado de indigencia. Exacto. Yo he visto familias, papá, mamá y dos niños viviendo, perdón, queridos amigos, esto es muy triste, pero viviendo abajo de un puente. Eso es a lo que voy, o sea, Perdón. programas sociales donde se manejan muy distintos, o sea, por ejemplo, los memes que les da 6,000 pesos, ¿por qué mejor esos 6,000 pesos no enfocarlos a cuestión de vivienda? De verdad, es muy triste salir a la Ciudad de México y ver tanta gente que no nada más no tiene un techo, sino no tiene ni para comer. Claro que también no voy a fomentar el hecho de que la gente, pues nada más les des por regalar, en eso tienes toda la razón, sino que también pongan un poco de su parte para poderles dar algo a bajo costo y que sea a su alcance, pero que sea más rápido, que no sea tan burocrático. Hace muchos años tenía yo una amiga mía, presidenta de una asociación civil, que recababa ropa, y la vendía a bajo costo. La vendía a 5 pesos la pieza, a 10 pesos la pieza. Y le decía yo a mi amiga, Susana, le digo, ¿por qué si te la regalan, por qué la vendes a bajo costo? Pues regálala. Dice Roger, la gente tiene que saber el significado El valor. de conservar y de elegir Si yo le regalo, la gente no lo cuida, va y lo vende. Si tú pagas 10 pesos, la gente escoge por 10 pesos lo que se va a llevar, lo escoge y además lo valora. Exacto, es a lo que voy y retiro lo que dije, pero es verdad. Tú tienes que darte un valor. Igual así como asociación, nosotros como asociación tenemos esa parte de decir, bueno, no somos altruistas, apoyamos, pero también es una donación que tú necesitas dar para que nosotros también podamos ejercer algo que es de protección hacia ustedes, incluyendo esta parte social, ¿no? En cuestión de vivienda, en cuestión de todo lo que pudiéramos de alguna forma apoyar hacia todos los ciudadanos que tenemos como mexicanos, y no nada más aquí, sino en cuestión mundial, ¿no? Pero nosotros que estamos aquí en México es apoyarlo así. Nosotros no podemos de alguna forma, mira, es una experiencia que tengo. Muchas veces por el hecho de ser parte social la gente confunde y no debe de confundir el hecho de ser buena onda a que pues tú les des pues todo, ¿no? Y le brindes algo y al rato no los quitas de aquí, eres la mala, eres la que tú no haces nada, eres todo lo malo, cuando realmente lo que hiciste fue un beneficio y no lo valoran, no lo valoran. Exacto. No, exacto. A veces las cosas tienen que tener un costo, a veces las cosas tienen que tener un precio, aunque sea relativo y sea bajo, para que pueda existir ese compromiso de cuidar, de conservar y de valorar lo que tienes, Así es. ¿no? Liz, el tiempo nos queda 1 minuto.
un minuto para que nos des una conclusión, un pensamiento y otro minuto para que nos repitas tus redes sociales. Por favor. Pues mira, yo agradezco muchísimo que me hayas invitado. La verdad, para mí ha sido pues muy grato, pues es algo muy personal lo que he dicho. Sin embargo, como lo comento, tenemos una asociación donde de alguna forma les damos el beneficio de apoyo en cuestión socioeconómico, muchas cosas, así, jurídicas, en cuestión de regularización de tierra, acérquense, de verdad, uno no, a veces no sabe lo que uno compra o creemos que algún contrato que tenemos ahí es verídico y no es verdad, de verdad. Yo les digo, luchen por su patrimonio, pero luchen bien, no a base de los demás. Muy bien. Contacto, tu página, teléfono. Ok, www.lograndocasa.com. Mi número telefónico es 56 35 70 98 94. Pues nos puedes encontrar en la página de internet, redes sociales, ahí mismo en la página están. Y pues eso es todo, aquí estamos para servirles. Liz, querida Liz, muchas gracias. Te mando un abrazo entrañable de todo el equipo de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos y de Con Roger en la Cultura. Oye, por ahí vamos a tener otro programa, queridos amigos. Voy a tener otro tema que va a ser sorpresa, pero con mi querida abogada y licenciada Liz Navarro, que quiero decirles que va a estar colaborando con nosotros porque además trae otros temas. Yo creo Entonces, que sí. aquí ahora sí que ya te enganché, ya te puse un candadito para que participes con nosotros en Conroy en la Cultura. No, sí, con todo gusto. Ya después platicaré más amplio, más tranquila y pues más ameno a todo, ¿no? Claro que sí. Maravilloso, gracias Liz. Queridos amigos, me despido con el microrrelato de todos los programas. ¿Cómo dice Roger el microrrelato? Ya le vamos a pagar. A ver, reflexionenlo. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Les mando un saludo. Muchas gracias a todos. Gracias, Liz. Hasta luego.